da mucha alegría tener este nuevo aquí en este espacio. Me gustaría aprovechar este café para compartir con ustedes un poco sobre todo lo que estuve haciendo este tiempo que estuve ausente, que fue mucho más del que proyecté inicialmente. Creo que lo que primero salta a la vista es el set. Inicialmente subí una gran cantidad de videos y me di cuenta de que habían cosas que no me gustaban, particularmente el color de la pared y ese tipo de pintura que le llaman en mi país semigloss, es decir, tiene un poquito de brillo y reflejaba la luz de una manera que no me gustaba mucho. Entonces tuve que lijar la pared y ese fue un proceso un poco lento porque el proceso de lijar pues produce mucho polvo y como estamos en la pandemia, mi niña y mi esposa están aquí, entonces no podía producir mucho polvo de una sola vez, tuve que hacerlo. Fue un proceso de varios días. Igualmente se hizo mucho polvo, pero fue creo menor del que si lo hubiese hecho todo de una sola vez. Y luego ya tuve que pintar la pared de blanco y aunque no lo crean, tuve que pintarla 5 veces para que no se vea el amarillo. Ese era un amarillo bastante perseverante. Luego pensé en hacer los muebles que ven detrás yo mismo, ya que tengo un poco de conocimientos de soldadura y eso, pero luego de cotizar los materiales, los metales, la madera y todo, pues iba a salir, si no igual, un poco más caro que comprarlos. Y también estaba el hecho de que teníamos cuarentena y teníamos horarios un poquito limitados, iba a ser un poco difícil poder trabajar de manera continua en este proyecto, de manera tal que terminé por comprarlos. Ahí les voy a poner en pantalla unos cuantos de los bocetos que hice del proyecto inicialmente cuando pensaba yo mismo hacer los muebles en vez de comprarlos. Segundo, y creo que fue lo que más tiempo me tomó, fue rediseñar el logo y las portadas de los videos. Si bien el proceso de diseño se beneficia de un poco de disciplina, la verdad es que este tipo de cosas de arte pues no se pueden forzar y es bueno como ir explorando diferentes cosas, dejarlas descansar, volverlas a visitar y pues verlo con ojos frescos, y fue lo que hice. También les voy a poner algunas de las imágenes, perdón los dibujos, parecen de niños, pero así es que más o menos conceptualizo las cosas para que vean más o menos el proceso que hice hasta llegar a donde estamos ahora. Nuevamente, como vi el canal inicialmente, todos los videos que había subido, todos eran muy parecidos, entonces creo que para la persona que visitaba el canal iba a ser muy difícil distinguir qué era qué, de manera tal que vi la necesidad de hacer portadas para cada una de las secciones, a pesar de que cada una está en una lista de reproducción específica. También de esa manera la persona que entra al canal puede identificar inmediatamente cuál es el contenido. Dentro de los videos van a tener es como un índice de tiempo. Si van a la descripción van a ver tiempos con subtítulos, esos tiempos están en color azul. Le permite a la persona que va a ver el video hacer clic en este tiempo y lo va a llevar a esa parte específica del video, y eso hace que se pueda navegar el contenido de una manera un poquito más rápida y sea menos confuso. Yo espero que les guste ese cambio. Finalmente tenemos 2 nuevas secciones. La primera es los clásicos, donde vamos a hablar de películas, como su nombre lo indica, que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Generalmente van a ser películas en blanco y negro, pero no exclusivamente. Son películas que utilizaron las técnicas de una manera novedosa, marcaron el camino a seguir para los cineastas futuros y que todavía sirven de inspiración para muchas personas. Una de esas películas de las cuales voy a hablar primero se llama Sin Novedad en el Frente, y luego veremos las influencias que han tenido en películas bélicas actuales. La otra sección se llama El Sonido de la Imagen. Esta sección se llama así en honor a un programa de radio que yo escuchaba cuando era joven, y donde habían 2 locutores, ellos hablaban de cine y ponían temas musicales de estas películas. A mí me encantaba, para mí era religión. Entonces, en honor a ese programa, pues esta sección se llama así, El Sonido de la Imagen, y entonces en esta voy a compartir temas de películas. Es una noticia un poco buena y un poco mala. Es mala en el sentido de que la noticia buena no es tan buena, y me explico. Inicialmente yo quería poner música también, compartir música, pero me di cuenta investigando de que se puede tener problemas con los derechos de autor. Sin embargo, investigando un poco más en estos tiempos que estaba diseñando, me di cuenta de que YouTube tiene algunos tipos de contratos con estas compañías que distribuyen esta música. Entonces todo el mundo se beneficia porque el dinero que genera ese video en particular donde uno pone esta música,
pues va directo al distribuidor. En ese sentido, pues es beneficioso para todos. Sin embargo, no hay una lista de canciones. Uno las va subiendo y va viendo cuáles YouTube notifica para que uno las quite o cuáles uno puede ir dejando. Entonces, como les digo, es una noticia como buena y mala, vamos a ir viendo en el camino. Yo voy a ir subiendo videos con estos temas. Si ustedes ven que luego desaparecen es porque muy probablemente YouTube me solicitó que los quite. Pero vamos a ir viendo en el camino. Estos videos trataré de subirlos generalmente los viernes a las 8 de la noche, porque esa era la fecha y la hora en que yo escuchaba ese programa de radio que me encantaba. Yo espero que les guste también. Como verán en estos videos de música, yo utilizo un disco de pasta o vinilo, como le llaman en algunos lugares, y la música realmente no viene de este disco. La razón por la cual no viene de este disco es porque yo grabo y mi niña está muy cerquita, yo grabo después que ella duerme, entonces no puedo pues hacer ese ruido. La segunda razón es porque estos discos realmente andan entre los 15 o 30 dólares y ahora mismo el canal no produce como para comprar discos cada vez que yo quiera poner una música. Y finalmente la calidad que sale del tocadiscos que tengo pues no es tan buena como para aprovechar la amalgama de sonidos que sale del disco de pasta. En ese sentido yo espero que en el futuro pues podamos superar todas esas barreras y pues que la música que escuchemos sea la que viene del disco. Sin embargo, dicho esto, la música que se escucha es música que yo he comprado en internet en la calidad más alta que he encontrado, y les exhorto a ustedes también que si les gusta la música pues que la compren en internet. Realmente el precio es bastante módico y nos queda ese archivo para toda la vida, cuesta entre 1, 2, 3 dólares máximo, así que si pueden y les gusta la música pues les exhorto a que la compren. Entonces creo que esas son todas las noticias que tengo para compartir por ahora. Dentro de una hora vamos a tener el estreno de El Sonido de la Imagen, espero que les guste, viernes 8 de la noche. Tiempo, bueno, supongo como esto es mundial, este es el tiempo de República Dominicana, creo que es el tiempo este de Estados Unidos. Así que si les gusta y quieren seguir escuchando de esta música, pues les invito a presionar el botón de la campana para que sean notificados tan pronto un nuevo video suba al canal. Hasta pronto, muchísimas gracias por su tiempo.